ha medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Dios, gracias por un día más que nos das. Te pido que me des las palabras adecuadas y que todo lo que diga, Padre, sea con tu ayuda, con tu espíritu. En Cristo Jesús. Amén. Ok, hermano, el tema de hoy es no el juzgar, no juzguéis. No juzguéis. Ahora el problema es que usamos esta excusa. Hace mucho ruido. Okay. El problema es que usamos esta excusa de que, no me puedes juzgar, y lo usamos para hacer lo que queremos hacer en cuanto al pecado. No, yo puedo hacer esto porque no me puedes juzgar, solo Dios me juzga. Pero no es lo que Cristo se refiere aquí. Lo que se refiere es que tú no juzgues a tu hermano cuando tú mismo tienes tu propio pecado. Entonces muchas veces es muy fácil para nosotros criticar y juzgar a los demás, sin pensar que con esto ofendemos a Dios, porque Él nos mandó que no juzguemos a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados. No está más claro que eso, ¿verdad? No juzguéis, y punto. Lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta que muchas veces estamos actuando peor que a quienes estamos juzgando. Había un hermano que cometió una falta y que la iba a arreglar, ¿verdad? Y el otro hermano estaban trabajando juntos en la obra de Dios, y el hermano le recriminó y le dijo: este es un pecador, ya no puedes servir a Dios, ya no voy a trabajar a tu lado. Yo le dije: hermano, ¿me estás acusando? Y él me dijo: sí. Y yo le dije: yo no tengo ni un derecho, no tienes un derecho a hacerlo, porque la Biblia dice: no juzgues a los demás. Y fue un momento difícil para ese hermano, porque no está en tu lugar el juzgar, hermano, o acusar. El diablo es el acusador. Y si tú tienes un pecado, tú tienes que venir ante Dios y arreglarlo con Él. Pero no está en tu lugar acusar a tu hermano o juzgar a tu hermano. Vamos a Romanos 2. Romanos 2, por favor. Versículo 1 al 3. ¿Estamos ahí? Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. El problema es, como les dije, es que juzgamos cuando tú mismo estás haciendo lo mismo o algo peor. Y dice aquí la palabra de Dios: eres inexcusable, quien quiera que sea tú que juzgas, y en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Hermanos, no debemos juzgar, y voy a dar 3 razones por qué. Número uno, porque Dios dice que no tenemos que hacerlo. Suena como tonto, ¿no? Pero Dios dice que no tenemos que juzgar, entonces no hay que juzgar.
Dice Mateo 1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y como dice aquí, dice que es inexcusable, quiere decir que no hay excusa para poder juzgar. Cuando yo estaba trabajando, o cuando uno está trabajando a veces, ¿verdad? Usted sabe que a veces uno está trabajando muy duro y el otro está haciéndose ahí patito, ¿verdad? No sé si le ha pasado a alguien o nomás a mí. Y una vez yo le dije a mi jefe, ¿qué onda con tus trabajadores? Nomás se están escondiendo. Y me dijo así, tú preocúpate de ti mismo. Ellos ya les vendrá. Cuando no haya trabajo, los vamos a correr. Pero tú preocúpate de ti mismo. Si tú estás trabajando duro, es lo que importa. Y desde ahí nunca jamás volví a decirle algo. Porque no está en mi lugar el juzgar a la persona que está al lado de mí. Y como él dice, y sin ni siquiera saber la palabra, o a lo mejor sí sabe, no sé, tú preocúpate de ti mismo. Júzgate a ti mismo primero. Si tú estás haciendo bien, bien por ti. Si los demás no están haciendo bien, déjalos allá. No es tu trabajo juzgar. Número 1, Dios dice que no tenemos que hacerlo. Número 2, cuando juzgamos nos condenamos a nosotros mismos. Versículo 1, Romanos 2:1. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. A veces tú ves a alguien que lo está haciendo algo malo y lo juzgas delante de todos, cuando tú haces lo mismo, quizás no enfrente de todos, pero tú lo haces a escondidas. Y tú te estás condenando al juzgar a alguien más. Hermano, no te condenes, no juzgues. Dios dice que no juzguemos, y cuando juzgas te condenas a ti mismo. Número 3, cuando juzgas, tú estás haciendo lo mismo. Al momento de juzgar estamos actuando igual o peor que la persona que estamos juzgando. Vamos de regreso a Mateo 1. Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Si tú estás juzgando, tú estás haciendo lo mismo, el mismo pecado que la otra persona a quien juzgas, o peor, porque es un pecado juzgar. Solo hay una persona, hermanos, quien es capaz de juzgar con justicia. Amén. Jeremías 11:20, nomás en la pantalla nomás. Jeremías 11:20. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Solamente Dios, Jehová, juzga con justicia. Él escudriña la mente y el corazón. Por eso Él puede juzgar. Tú no puedes ver la mente, tú no puedes ver el corazón de la otra persona. Tú no sabes lo que esa persona está pasando. El único capaz es Dios, porque solamente Él es justo y solamente Él escudriña la mente y el corazón. Vamos al versículo 3 de Mateo 7. Mateo 3, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo estás mirando el pecado de tu hermano
cuando en primer lugar tienes que ver tu pecado tuyo. Hermanos, casi cada día juzgamos a alguien, en el trabajo o en la tienda o en la iglesia. No solamente es aquí, es en todo lugar. Y no es nuestro trabajo juzgar. Tampoco quiere decir que vamos a aceptar el pecado, ¿verdad? No puedes hacer lo que quiera porque nomás Dios te juzga. No, si alguien está haciendo pecado, no es correcto, pero Dios lo va a juzgar a él, no tú. Tú no puedes juzgar porque tú tienes pecados peores o iguales, y cuando juzgas estás pecando. ¿Sí me entiende, hermano? No estoy diciendo que es una excusa para pecar, o porque voy a pecar porque no me puedes juzgar. No, lo que estoy diciendo es que no es tu lugar juzgar, sino el de Dios. Y tienes que mirar tu propia paja, tu propio pecado, antes de ver el pecado de tu hermano. Y eso nunca te vas a poder librar del pecado. Entonces nunca vas a poder juzgar a nadie. Solamente Jesús. Vamos a Juan 8. Juan 8. Y ya casi acabo, hermanos. Solamente recuerda el mensaje. Juan 8:10. Vamos del versículo 2. Juan 8:2. Y por la mañana volvió al templo, está hablando de Jesús, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, aún Jesús, que tenía el poder de juzgar, le trajeron a esta mujer adúltera, la cacharon adulterando. Y le dijeron a Jesús: Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres, ¿tú qué dices? Y Jesús, Dios le dio sabiduría, ¿verdad? Bueno, él tiene la sabiduría de Dios. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y todos tenían pecado. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Y le dijo: Ni yo te condeno. Jesús perdonó a la mujer. Y si Jesús la perdonó y no la juzgó, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a alguien? Dios es un Dios de amor y perdón, y nos ama tanto, mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, hermanos. Hermanos, y si usted tiene un pecado, pues todos tenemos pecado, pero si usted tiene un pecado que usted sabe que tiene que dejar, o me estoy predicando a mí mismo, si yo tengo un pecado, tráigaselo ante Dios y deje que Él sea el que juzgue.
y usted verá que Dios lo va a perdonar, con tal de que usted decida no hacerlo más. Dice, vete y no peques más. Tampoco vas a venir con Dios y pedirle perdón y volverlo a hacer. El problema es de que, como les dije, usamos esto como excusa para poder hacer lo que queramos. Pero dice la palabra de Dios, no juzgues para que no seáis juzgados. Mi mensaje es, no juzgues a los demás. Deja que Dios sea el juez. Pero tampoco sigas pecando. Arrepiéntete de tu pecado, tráeselo ante Dios y Él te va a perdonar, hermanos. Amén. No juzgues a los hermanos que no vienen a la oración. No juzgues a los hermanos que ya no vienen a la iglesia. No juzgues cómo se viste la gente. No juzgues nada, no es tu lugar. Solamente Dios es el juez. Y si tienes algo contra tu hermano, ve tú con él y habla con él. No juzgues para que no seas juzgados. Vamos a orar. Gracias, Dios, por tu palabra, por tus enseñanzas. Gracias por Jesucristo que nos enseñó tanto cuando estuvo en la tierra. Perdónanos, Dios, porque actuamos en tu lugar y juzgamos a la gente. Perdónanos porque no es nuestro lugar. Y te pido que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y que podamos dejar lo que nos estorba para amarte. Te pido perdón yo primeramente, si yo he juzgado a la gente. Y te pido, Dios, que limpies mi corazón y limpies el corazón de mis hermanos, que no juzguemos a los demás, sino más bien que oremos por ellos. En Cristo Jesús. Amén. Hermano José.